Bienvenidos a un nuevo programa de Más Bienestar. Hemos salido del ciclo difícil del cáncer. Hay vida después del cáncer. Hemos trabajado con pacientes, incluso médicos, pacientes oncológicos, expertos y especialistas. Y todos coincidieron en una conclusión que ya la habíamos visto en un programa anterior con el pediatra Álvaro García, de qué se enferman los niños en Colombia. Y la conclusión es hábitos de vida saludable, autoconciencia y autocuidado. Y parte del mensaje de todos, de una u otra manera, es que la salud física, la salud mental van de la mano con los estilos de vida. Y por eso estamos trabajando el ejercicio físico, estamos tratando de luchar contra la sedentariedad, sobre todo en los niños, que cada vez son más sedentarios y como consecuencia tienen mayor obesidad. Estamos hablando sobre el ejercicio físico y la salud mental. Y hoy tenemos un maravilloso programa al que queremos invitarlos que nos sigan con muchísima atención porque es de una enorme utilidad. Nuestro programa de hoy es sobre la nutrición, la comida saludable y su efecto en la salud mental y sobre todo en el desarrollo de nuestras emociones, de nuestro buen vivir. Como siempre, una invitada muy especial. Hoy estamos con Laura González. Ella es diseñadora industrial de la Universidad del Bosque, pero tiene un diplomado precisamente en nutrición. Un diplomado que ha sido, y ella nos va a contar hoy, por qué su enfoque en este momento de la vida, cómo transita del diseño a la nutrición, al buen comer y al buen vivir. Adicionalmente, ella ha trabajado sobre alimentación saludable, o sea, es nutrición y alimentación saludable. Tiene una página que tiene más de 120,000 seguidores y que se llama @cocinaconlala y que tiene que ver con trabajar con la comunidad que la sigue, recetas, conciencia, formas, métodos, prácticas de alimentación saludable. Para mí es un gusto, de verdad, es un gusto tenerte hoy acá. Muchas gracias y un saludo para todos. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias por esta invitación y a todo el equipo también. Siempre dispuesta a ayudarles y los espero obviamente ahí para que empiecen a seguir toda como esta corriente y estén como tan sanos, saludables y con energía, así como la comunidad que me sigue. ¿Cómo una diseñadora industrial termina haciendo estudios en nutrición y alimentación saludable? Bueno, todo comenzó cuando empecé a enfermarme y empecé a ir a muchos médicos, me empezaron a dar muchos medicamentos y vi que no había una mejoría como tal. Siempre volvía al mismo punto cuando paraba los medicamentos. Entonces empecé a investigar qué alimentos de pronto me estaban causando inflamación o no dejaban que mi sistema estuviera como funcionando correctamente, porque a veces no sé, se nos inflama el estómago y creemos, no, comí esto, comí lo otro. Sí, a veces pasa, pero lo mío era continuo. Entonces empecé a buscar ese origen y empecé a apoyarme muchísimo de los alimentos que nos daban cuando éramos pequeños. Entonces empecé a dejar a un lado todos los procesados. A los procesados me refiero a los paquetes, a las cosas que dicen light, porque ahorita entonces vemos que algo tiene un sello verde y decimos, eso es lo saludable, cuando lo saludable lo tenemos en las plazas, las frutas, las verduras, las carnes, el pollo, la papa. Y empecé a apoyarme de todos estos alimentos y tardé más o menos 1 o 2 años en lograr estar, digamos, en mi estado de salud pleno. Pero gracias a la alimentación fue que yo logré y estoy ahorita muy saludable, es gracias a eso y obviamente a no ser sedentaria, a lo que tú decías, incluir más agua. Entonces digamos que es como un todo, no es solo una ensalada, no es solo un batido verde, no, es un todo que hace que nosotros tengamos una vida mejor. Cuando hablamos de comida saludable, obviamente tenemos que decir lo que no es saludable. Y lo que no es saludable ha tenido una enorme apropiación negativa por parte de nuestras comunidades.
Estamos hablando de la comida chatarra, como la denominamos, la comida ultraprocesada. Qué difícil que es abandonar porque se formen prácticas que las aprendemos desde pequeños. Pero a mí me preocupa muchísimo la niñez y la juventud. La forma como los padres de familia, y me incluyo, muchísimas veces somos tan permisivos y a veces no tomamos la precaución de tener esta conversación sobre qué es sano y qué no es sano. ¿Cómo ves eso desde tu práctica, desde lo que has venido haciendo? Bueno, digamos que el tema de los niños y la alimentación es muy importante desde que son pequeños, mostrarles que a veces podemos comer dulces, podemos comer paquetes, porque tampoco la idea es a ellos crearles un temor que más adelante se va a convertir en un trauma. Entonces, es lo mismo que con los adultos. La idea es manejarlo. En la mayoría del tiempo debemos de comer sano, debemos alejarnos de esos alimentos. Pero los alimentos igual no solo son combustible, son conexiones, son emociones y son recuerdos. Entonces, si mi hijo está en una fiesta y sabe que no se puede comer 5 tajadas de ponqué, pero se puede comer uno con su mejor amigo, está bien, porque es un recuerdo para él y es algo emocionante y feliz. Ya está mal cuando el niño está acostumbrado a que está lleno y quiere seguir comiendo. Entonces, debemos es mostrarles que, como todo en la vida, es un balance. Ni es negro ni blanco. Podemos encontrar un punto medio para que todo, digamos, fluya. Entonces yo siento que con los niños, si desde pequeños les mostramos cómo podemos incluir esos alimentos sin que nos afecten la salud, ellos simplemente siguen esa corriente porque ellos no saben. Algo que tenemos que tener en cuenta con ellos son los horarios, para que de pronto no crezcan picando muchas cosas a deshoras. Entonces con mi hijo lo que hacemos es que él tiene desayuno, snack, almuerzo, snack, cena. Y son muchas porciones de comida pequeñas al día que al final tiene todos sus nutrientes. Sin embargo, él incluye los alimentos que le gustan, que un ponqué está bien, cómetelo pero comes fruta, cómetelo pero tomas agua. ¿Maneja lonchera tu hijo para ir al colegio? Sí, él maneja lonchera. ¿Cuál es una lonchera tuya? ¿Cómo está compuesta una lonchera? Ok, entonces digamos, lo primero que le mando es, digamos, un yogur griego. El yogur griego, digamos, si a los hijos de ustedes no les gusta porque es muy ácido, porque es un sabor diferente al de yogur normal, le pueden agregar un edulcorante natural, como digamos la fruta del monje. Esa fruta la muelen y es natural. También, digamos, le pueden agregar una porción de fruta y le pueden agregar un sándwich. Entonces tenemos carbohidratos, tenemos fibra de la fruta y vitaminas y tenemos un poco más de proteína y grasas del yogur. Entonces al final son 3 productos que son muy fáciles de empacar y al niño lo van a mantener saciado. ¿Qué pasa cuando, digamos, incluimos muchos ponqués, galletitas o paquetes? Cuando los niños se van de la casa y acaban de desayunar, entran al descanso y comen estos alimentos, genera un pico de insulina muy alto, lo que va a generar que a ellos les dé ansiedad de comer más de eso. Y aparte, en unos 40 minutos van a volver a tener hambre, porque son alimentos que, como ya están procesados, el cuerpo sencillamente los desecha muy rápido y al final pues no te alimenta nada. Entonces es como intentar enviarles muy balanceado y cosas que realmente los llenen de energía. La mielinización cerebral es muy delicada. Por eso algunos afirman, nosotros somos lo que comemos. Definitivamente somos lo que comemos. Es impresionante. Sí. Para un carro, por ejemplo, para un vehículo, que uno lo cuida muchísimo, claro, porque su vehículo, sea el que sea, nos cuidamos mucho de no ir a colocarle gasolina o la que no es. Si es gasolina corriente, no le aplicamos diésel. Y si es diésel, no le aplicamos gasolina corriente. ¿Qué pasa si a ese carro se le aplica una gasolina diferente a para la que está diseñado? Se daña inmediatamente, empieza a tener problemas. Y estamos hablando de un vehículo de piezas metálicas. Calculemos lo que sucede con este complejísimo sistema orgánico que tiene un maravilloso diseño, pero que también, a pesar de ser muy fuerte, es muy frágil y muy delicado de acuerdo a lo que se consuma. Tenemos partes de nuestro organismo que difícilmente procesan muchas de las sustancias que tienen los productos que consumimos. Y estamos hablando, y tú lo mencionaste hoy cuando hablaste de la insulina, concretamente el páncreas
y por supuesto el hígado. Y la importancia que tiene el funcionamiento del páncreas y del hígado. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. Colombia tiene un altísimo nivel de diabetes. Tenemos comparativamente en la región, tenemos dos problemas enormes en materia de problemas de salud física. Hipertensión arterial, que está muy relacionado con el consumo de algunas de las sustancias, tú nos lo contarás mejor ahora, y diabetes. Y la diabetes, lamentablemente, tiene una tendencia, que es la tendencia que se transmite de manera familiar. Lamentablemente hay una predisposición genética a la diabetes. Y por eso la importancia de controlar el consumo de azúcares refinados, harinas ultraprocesadas y algunos de los productos que se convierten en el piso futuro para una diabetes. Y aquí viene mi comentario final, la sucromanía. ¿Qué es la sucromanía? Es el exceso de consumo de azúcares por parte de niños. Porque es la manera más fácil como les damos gusto. Sí. El Halloween, a mí me aterra el Halloween. Me aterra, el Halloween me aterra. O sea, ver lo que sucede después del Halloween, yo digo, uy, Dios mío, ¿cómo será el procesamiento interno? Porque se va generando una dependencia del azúcar que lamentablemente en algunos niños mal manejada produce en la adolescencia la necesidad de consumir anfetaminas. Y mire que eso es parte de lo que Más Bienestar hoy está reflexionando. ¿Cómo lograr que la familia entienda que la parte económica, porque cuando decimos hágale una buena lonchera, entonces empiezan a decirnos sí, o comer bien, pero es que eso vale mucho dinero. ¿Cómo has visto todo ese tema? Bueno, en el tema, digamos, económico, entendemos que todos tenemos obviamente diferentes posibilidades, sin embargo, como se los mencionaba, los productos que contamos, con los que contamos en la plaza de mercado, esas frutas, la leche que contamos ahí, digamos que esos productos son los que tenemos que incluir. ¿Qué pasa, digamos, con todos los paquetes y los ponqués? Sé que muchas veces se utilizan porque no tenemos tiempo, porque fue lo primero, entonces siento que más allá, digamos, de qué productos usar, es hacer las cosas con tiempo, porque si, digamos, ustedes dedican un día de la semana, puede ser el domingo, a hacer esa preparación de loncheras, a saber qué van a consumir, van a comprar todo ese domingo y van a tener listo su mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la semana no van a tener gastos extras porque ya saben qué van a consumir. No van a tener que enviarle a sus hijos o a su esposo cosas, digamos, que no son saludables por tiempo, y esto, digamos, que va mucho a la organización. O sea, yo siento que en los hábitos saludables va mucho de tener ordenado y estar ya dispuesto, obviamente, a hacerlo, a hacer ese cambio, pero es mucho más que, digamos, más que la economía, es la organización. Porque cuando tú ves que no tienes tiempo, es más fácil ir a la tienda a comprar un ponqué que hacer tú la torta de banano para enviársela. Claro, y aquí entra otro concepto que algún día ojalá lo podamos desarrollar. Se llama economía y administración familiar. Es la pésima práctica de no planificar. Sí, realmente a las personas a las que, digamos, a veces acuden a mí para hacerles un plan de comidas, me dicen, no, es que yo no alcanzo, no, es que no puedo, no, ni siquiera va en el tema como de que sepan o no que es saludable, sino simplemente se cierran por tiempo. Y pasa lo mismo con los niños, entonces como estábamos haciendo la tarea, ya no alcancé a hacerte la comida, entonces mejor fritemos unos nuggets y te los comes con unas papas fritas, porque no alcanzo más. Frito más frito. Entonces ahí es donde empiezan a acumularse esos hábitos que no son saludables. Y digamos ahí también va mucho a que está muy conectado a las emociones, porque una persona que está bien nutrida y que está con energía sabe gestionar el estrés. Un niño le pasa lo mismo, un niño que siempre está con el azúcar arriba, es un niño que está muy hiperactivo, que no sabe controlarse, y eso se va a reflejar en el colegio, en pelear con los hermanos, con los papás, con los profesores. Entonces, si te das cuenta, al final, esto de los hábitos saludables y de la comida saludable es algo que nos afecta en toda la vida, no es solo al momento de comer. Entonces, las decisiones que tomemos, sí, tienen una repercusión inmediata y otra mucho peor, por decirlo así, a futuro, si no hacemos algo desde ya. La comida está muy conectada con las emociones, pero profundamente vinculada.
No es gratuito que los momentos más importantes de la vida humana, en la narrativa de nuestra biografía humana, en el guión de nuestra película de vida, la comida ocupa un lugar absolutamente significativo. Siempre la comida tiene una noción relacionada con las fechas especiales de la vida, y la comida está además relacionada con el recuerdo, las relaciones humanas, y tiene un inventario que acumula, entre otras cosas, no solamente desde lo gustativo y olfativo, sino también incluso desde lo visual, los principales referentes emocionales del vínculo humano. Yo recuerdo que un paciente mío alguna vez le pregunté por qué se había enamorado de quién era su esposa. Dijo, porque cocinaba igual que mi mamá. O sea, porque tenía esa misma sazón, porque eso se diferencia. ¿Qué guardamos nosotros como esos recuerdos especiales? Cuando yo regreso a casa, la torta especial de piña que hacía mi madre, ¿sí? Y en estos días le recordaba, ¿qué pasó con la torta que tú hacías que no la volvimos a ver? Y nadie la hacía como ella, porque es específico. Entonces la comida tiene una relación profunda con lo emocional. De hecho, las conversaciones, qué lástima que se han ido perdiendo, porque antes, tú eres mucho más joven, Laura, pero antes el espacio del comedor no era para los equipos electrónicos, era para el encuentro familiar. Yo tengo un artículo, no como agua para chocolate, sino tengo un artículo mío antiguo, voy a ver dónde lo recupero, que se llama Familia con olor a cacao. Fue un artículo que escribí hace muchos años sobre cómo se construía la familia alrededor de la mesa. Y era el desayuno, el almuerzo y la cena. Y siempre había una palabra hermosa, o una frase, o mejor, una pregunta. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó en tu vida hoy? Eso siempre fue. O en el desayuno, ¿hoy qué tienes? Y había un cierre afectivo, había una interacción profundamente interesante en la familia, que se ha ido perdiendo ya. Ahora cada quien se va con su bandeja para su habitación, prende el equipo, prende las pantallas. En cada casa, entre más televisores haya, como que más estatus, y entre más cada quien tenga sus aparatos y dispositivos, se perdió la hora de familia. Se perdió el desayuno, el almuerzo y la cena. Lamentablemente, además, la disciplina en la hora. Sí, digamos que yo siento que lo que hablábamos, eso va mucho hacia los hábitos que desde pequeños les estamos como inculcando a nuestros hijos. Digamos, en mi caso, como tú lo mencionabas, nosotros también creamos una hora y era la hora de la cena, porque de resto estamos así, lo que tú dices, todo el mundo como por su lado, y el momento de la cena es muy importante porque es ese momento de conexión con nuestro hijo, en el que nos cuenta lo bueno y lo malo, y va al consejo de los padres. Entonces, la cena es un momento muy importante. Y siento que lo que tú dices, o sea, es como un momento de recuerdos, pero también debe ser un momento en el que la nutrición esté presente. Porque si en la cena tú no incluyes igual esos alimentos que van a mantenerte bien, entonces seguramente vas a tener una noche que no va a estar como tan bien. Y vienen dos reflexiones antes de irnos a nuestro equipo periodístico en calle. Es la necesidad de desayunar, cenar, almorzar y cenar. Muchísimas personas no desayunan y lo han convertido en una práctica permanente. Sí, digamos, con respecto a esto, las redes sociales obviamente tienen muchos beneficios, pero también se han creado muchos mitos acerca de la alimentación. Normalmente ahorita se está diciendo mucho del ayuno intermitente, de la dieta keto, y todo esto tiene como un punto en común, y es que todo te mantiene en déficit calórico. Entonces, el déficit calórico es el que te está haciendo bajar de peso, no las dietas que estás viendo en internet, o sea, es el déficit. Entonces, lo que tú dices, pues realmente hay mucha desinformación. Nosotros podemos, como les mencionaba, por ejemplo, yo desayuno como onces, almuerzo como onces y ceno,
y estoy en mi peso y no porque esté comiendo 5 veces al día, ni voy a bajar ni voy a subir. O sea, eso depende de la cantidad calórica que tú ingieras y que necesites de acuerdo a tu estilo de vida. Cada persona es diferente. No podemos ver cosas en internet e intentar aplicar lo mismo a nuestro caso, porque nosotros tenemos un estrés diferente. Nosotros podemos adquirir productos diferentes a lo de una influenciadora o a las de un artista. Entonces tenemos es que adaptar lo que nosotros podemos a nuestro contexto y eso siento que es muy importante. Sí, no, digamos que un consejo que les doy es intentemos incluir más verduras, más frutas, granos, proteína y lo mejor, intentar cocinar en casa, porque ahí es donde sabemos qué le estamos agregando. Nosotros a veces vamos de pronto a lugares en donde nos ofrecen unos almuerzos caseros, está bien por tiempo. Sin embargo, agregan mantequillas, pues margarinas, aceites y simplemente les doy un ejemplo. Una cucharadita de aceite puede tener alrededor de 70, 60 calorías. Si agregamos ya 2 cucharadas de aceite, podemos tener entre 200 a 300 calorías más de nuestra comida. Entonces, se ve un arroz, una carne, unos platanitos y una ensalada. Pero es diferente hacerlo en casa. Inofensivos. Si uno dice, yo siempre como casero, yo como bien. Pero cuando nos damos cuenta qué hay detrás de esa preparación, es cuando empezamos a subir de peso o simplemente no bajamos. Entonces, mi consejo es, siempre que puedan cocinar en casa, háganlo, porque eso es lo que nos va a garantizar que sabemos qué estamos comiendo realmente. Sí, sí, señor. La verdad hago un buen balance en mis comidas para llegar a ese punto de decir que como saludable. Más que tiempo y dinero es responsabilidad con uno mismo. Creo que el mismo tiempo que tú tienes para comerte algo en la calle o salir del paso, porque siempre es eso, es el mismo tiempo que tú puedes tener en la casa para prepararte algo saludable. Comer saludable sí requiere de una inversión monetaria. Sí, claro que sí, porque me ayuda a concentrarme, inclusive a sentirme satisfecha en las actividades que realizo en el día. Y desde que he mejorado mi nutrición, me he sentido más fuerte, más atlético, la respiración ya moderadamente, mucho mejor. Sí, claro, efectivamente, porque si uno se llena de carbohidratos, de grasas, el cuerpo lo que hace es ralentizarse. En cambio, si uno come saludable se siente ligero, se siente mejor, claro, el estado de ánimo cambia. Hay una conexión, como lo hemos reiterado hoy, entre la alimentación, la salud mental y las emociones, sin duda alguna. Hay una poderosísima conexión. Tiene que ver no solamente con la energía, sino también con la sensación de bienestar. De hecho, cuando uno se enferma, parte de los síntomas para saber que se está enfermo, uno de los síntomas, y sobre todo lo vemos en los niños, es la pérdida del apetito o es las dificultades en la alimentación. Sí. Parte de los trastornos más complejos en materia de sintomatología, de trastornos psicológicos, tiene que ver con los trastornos de la alimentación. Son tremendamente difíciles y lo vemos en las personas que tienen dificultades con autoestima, con relación consigo mismo y con su autopercepción, y las dificultades que eso tiene con lo que llamamos los trastornos de la alimentación, que son durísimos. Van acompañados normalmente con depresión, con ansiedad, con enormes problemas en el relacionamiento. De hecho, en mi consultorio me acuerdo que cuando me llegaban los trastornos, personas con sintomatología de trastornos de alimentación, sobre todo adolescentes, eran muy complejos. Sí, realmente es un tema bastante complicado. Digamos, yo cuando empecé todo este tema de la alimentación saludable, realmente llegué a ese punto en donde necesité ayuda externa porque ya me empecé a enfrascar tanto en que como antes no estaba en mi peso, yo pesaba 20 kilos más de los que peso ahora. Entonces yo estaba tan mentalizada de que debía bajar que empecé a generar fue un trastorno que inclusive tuve que ir hasta el hospital y de todo porque estaba muy mal físicamente, de llevar al extremo esas dietas que vemos o buscamos por estar escuchando esa desinformación y no realmente a los médicos o a tu nutricionista de confianza. Entonces siento que va muy conectado y estar en dietas restrictivas o estar comiendo con culpa va a generar o puede generar una ansiedad y una tristeza que de verdad ni uno mismo puede salir de ella.
O sea, La anorexia, la bulimia, todos los trastornos del espectro de la alimentación son muy complejos. De hecho, lamentablemente, yo recuerdo, mientras que estamos hablando, estoy recordando, recuerdo específicamente una paciente nuestra que terminó en 34 kilos y la perdimos producto precisamente de su enorme dificultad. Una niña de apenas en esa época 15 años de edad. Así que este es un tema muy complejo, por eso la invitación también a la familia que revisemos la sociedad de consumo. Sí. Por ejemplo, los parámetros de belleza. Los parámetros de belleza que estamos desarrollando, las medidas perfectas y la forma como estamos desarrollando el concepto de belleza, que está muy relacionado con la forma como se alimenta uno o se deja de alimentar o cómo practica la alimentación, sobre todo la no buena alimentación o esas dietas absurdas que a veces también están muy relacionadas con la sociedad de consumo en general y con la manera como estamos desarrollando un pésimo concepto sobre el autoconcepto y el autoestima. De hecho, lo que más se utiliza en redes sociales hoy en día, esto me lo decían unos jóvenes en un taller, es el Photoshop. O todas esas, sí, como la edición todos de esos fotos. Filtros y toda esa parte de edición de filtros para mostrar una persona físicamente diferente a la que se es realmente. O sea, y eso está muy relacionado también con la alimentación. Sí, la verdad es que en el contexto en el que nos movamos va a ser que nosotros tomemos decisiones. Entonces, digamos, en mi caso, siento que mi mamá tuvo mucho que ver, no porque ella obviamente haya querido algo malo para mí o algo así, sino que ella también sufrió de sobrepeso. Entonces ella, yo siento que sintió como un reflejo en mí, en el que siempre me mencionaba el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Entonces al final yo crecí como con esa mentalidad y para mí lo más importante era eso. Y cuando me enfermé entendí que lo físico era un reflejo de lo que yo llevaba adentro. Y ahí fue cuando empecé a hacer el cambio y todo empezó a fluir porque ya no estaba aferrada a estar delgada, sino a aprender a comer mejor. Siempre que vamos a un médico, siempre que tenemos un problema de salud, físico o emocional, siempre habrá un consejo que es clave: estilo de vida saludable. Y ahí en la mitad de todo está la alimentación. ¿Qué comes? ¿Qué consumes? ¿Cómo te sientes con ello? ¿Cómo estás contigo mismo? Qué buena oportunidad, Laura. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, de verdad. Bueno, pues queda para ustedes alimentación sana y saludable. Nos vemos en un próximo capítulo de Más Bienestar.